Por favor, 1, 2, 3. De la investigación arqueológica de Teotihuacán, Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura, RS, sección 5 del Estado de México. Muy bien. Pues les agradecemos un aplauso. ¡Viva para... Rubén Cabrera! ¡Viva! ¡Que viva Teotihuacán! ¡Viva! ¡Que viva Dina! ¡Viva! 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 Muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Zona Arqueológica de Teotihuacán y el Centro de Estudios Teotihuacanos, les damos la más cordial bienvenida a este tercer reconocido y merecido homenaje póstumo al profesor Rubén Cabrera Castro, 60 años en la investigación en Teotihuacán. Y asimismo agradecemos la presencia de la distinguida familia del profesor Rubén Cabrera, la señora Mercedes de Cabrera, esposa de nuestro querido profesor Rubén Cabrera. A la doctora Oralia Cabrera Cortés y Rubén Cabrera Cortés, hijos del profesor Rubén Cabrera. Le cedo el micrófono a mi compañero arquitecto Edwin Romero Meneses. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por su asistencia. Estamos reunidos en el recinto de este edificio histórico que fue construido al principio del siglo XX en la época del arqueólogo Leopoldo Batres Huerta. Posteriormente, el padre de la antropología moderna, don Manuel Gamio Martínez, lo adecua para actividades sociales, culturales y educativas, funcionando como Escuela Regional de Artes y Oficios Felipe Carrillo Puerto. De los años 30 hasta 1970, la Secretaría de Educación Pública impartió educación básica. Durante varios años, al estar en desuso y deteriorado, el arqueólogo Rubén Cabrera Castro, siendo director del proyecto arqueológico Teotihuacán 8082, convence al Consejo de Arqueología para rehabilitarlo y conservarlo. A principios de los años 90, el arqueólogo Roberto Gallego Ruiz, como director de la zona arqueológica de Teotihuacán, y siendo curador el arqueólogo Rubén Cabrera Castro, gestionan ante la institución American Express recursos económicos para obras y equipamiento de este edificio y sus anexos. Ya con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, director de la zona arqueológica de Teotihuacán, se asigna como Centro de Estudios Teotihuacanos, cuya función actualmente se lleva a cabo. Hoy, en los muros de este auditorio, se conserva la voz del arqueólogo Rubén Cabrera Castro, de las ponencias y pláticas que nos impartió sobre la gran cultura teotihuacana. Y bien, sin más preámbulo, iniciamos la jornada de ponencias presentando al doctor Carlos Serrano Sánchez, antropólogo físico egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctorado en Antropología Biológica en la Universidad de París. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en el programa de posgrado en Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha dirigido diversos proyectos multidisciplinarios de investigación sobre poblaciones indígenas de México, antiguas y contemporáneas. Ha publicado numerosos libros y artículos, producto de estas investigaciones. Además, ha recibido diferentes premios y reconocimientos. Premio Antonio García Cubas al mejor libro de Antropología e Historia
en la categoría de obra científica, prácticas funerarias en la ciudad de los dioses, los enterramientos humanos de la antigua Teotihuacán, en coordinación con la doctora Linda Manzanilla, otorgado por Conaculta, INA, octubre 2000. Reconocimiento por trayectoria docente, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 2004. Designación del año 2012 como año académico en honor al doctor Carlos Serrano Sánchez, entre otros de sus reconocimientos. El tema que impartirá: modificaciones corporales e identidad étnica de los antiguos pobladores de la Ventilla. Con ustedes, el doctor Carlos Serrano Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Para mí es un gusto estar otra vez aquí en este recinto. Otras veces lo he hecho ya, pero en esta ocasión pues me ha sido particularmente un gusto, muy complacido, porque se trata de honrar la memoria de un queridísimo amigo, a Rubén Cabrera Castro. De hecho, pensé qué cosa puedo decir ahora en honor de este muy entrañable amigo. Bueno, van a ver ustedes ahora el tema que elegí, pero primero quisiera decirles que también ha sido para mí un gusto poder saludar a la familia del profesor Cabrera, a Mercedes, mi paisana. Siempre nos consideramos como originarios veracruzanos en diferentes lugares, pero en fin, a Oralia, que no la había visto hace mucho tiempo, y a Rubén Chico, que también es un gusto aquí saludarlo. Por supuesto, es para mí un honor que esté presente el director general de INA, el antropólogo Diego Prieto y su honorable familia. Qué gusto hacerlo así. Agradezco también al Centro de Estudios Teotihuacanos, pues que nos acojan en esta ocasión. Muchas gracias. Y por supuesto al director de la zona arqueológica, que aquí está presente, igual el arqueólogo Rivero. Bueno, pues yo quería decirles que a Rubén Cabrera Castro lo conocí pues justamente hace 60 años, en 1962, cuando él trabajaba en el Departamento de Monumentos Prehispánicos y yo en el antiguo Departamento de Investigaciones Antropológicas del INA en Córdoba 45, siendo yo estudiante, todavía estaba en sexto o séptimo semestre, y Rubén era dibujante en este departamento, y creo que en ese tiempo fue cuando ingresó a la Escuela de Antropología. Pero en fin, desde entonces mantuvimos una amistad que no era muy cercana porque cada quien estaba en sus propias actividades, pero de todos modos hubo mucha cercanía. Me tocó a mí trabajar en la temporada 5 del proyecto Teotihuacán, en 1962, en la Ventilla B. Había trabajado antes el arqueólogo Román Piñachán. Ahí exploramos en esos tiempos pues cerca de 100 entierros. Así que mi cercanía con Teotihuacán comenzó igualmente hace ya muchísimas décadas y sigue siendo un tema de mi particular interés. Así que con mucho gusto dije voy a participar ahora en este homenaje, un merecidísimo homenaje a Rubén Cabrera. Y la que sigue, por favor. Quiero primero, antes de empezar, es la última, está mal. Quiero justamente primero empezar con unas fotos de historia, de rememoración, de muchos momentos en que compartimos con Rubén diferentes actividades propias de nuestros intereses académicos. Aquí estamos en 2003 en un foro sobre patrimonio arqueológico en Villahermosa, una reunión que organizó Eduardo Ramos, que no lo veo ahora, pero en fin, Eduardo Ramos ha sido muy activo en este tipo de promoción de actividades, y ahí estuvimos con el profesor Romano y con Noel Morelos y con varios colegas más, y fue muy interesante y fue una convivencia como muchas otras que hubo con Rubén. La que sigue, por favor. Este es un viaje que organizó también Eduardo Ramos al Tigre. Íbamos en una barcaza a la hora de comer. Ahí está el profesor Romano y su esposa, y ahí vemos también a Rubén en el centro. La que sigue, por favor. Y esta es una visita que le hicimos cuando estaba trabajando, un poco después de que había concluido los trabajos
en La Ventilla, 92-94, también con el profesor Romano, a quien Rubén estimaba mucho, y aparece ahí también justamente Eduardo Ramos. Eso, pues a mí siempre me interesó mucho el trabajo que estaba haciendo y colaboramos con él justamente haciendo el estudio de la antropología esquelética de los entierros que se encontraron en esos años, 92-94. Así que bueno, este es el inicio. Bueno, de ahí comenzó, bueno, no comenzó, había seguido, pero comenzamos a trabajar el material humano que obtuvo en La Ventilla. La que sigue, por favor. Y justamente eso fue lo que yo elegí como un tema, una aportación que podíamos hacer desde la antropología física a esta serie de esqueletos que fueron exhumados en La Ventilla por Rubén. Estaba ahí también colaborando en este proyecto Sergio Gómez, que también ha sido muy importante en las exploraciones de La Ventilla. Modificaciones corporales en los antiguos habitantes de La Ventilla. Es un tema clásico en la antropología física, pues desde Nicolás León comenzó la discusión sobre las deformaciones craneales y las mutilaciones dentarias, que fueron una práctica común en los pueblos antiguos de Mesoamérica. Y siendo un tema clásico de hace más de 100 años, todavía quedan muchas interrogantes que requieren, que están exigiendo profundizar, ampliar la investigación. La pregunta entonces aquí fue, ¿qué cosa podemos ofrecer con estos materiales exhumados en La Ventilla 92-94 en la exploración que dirigió Rubén? La que sigue, por favor. Y justamente aquí podemos condensar estas preguntas de esta manera. Primero, ¿qué cosa podemos apreciar de esta práctica cultural en los habitantes de La Ventilla? ¿Qué tipo de formación craneal se practicó en este sitio? Si se diferenciaba de otros barrios teotihuacanos, ya ahora sabemos, todavía en los años 60 no era totalmente entendida la característica, el perfil pluriétnico de la antigua Teotihuacán. Ahora podemos decir, bueno, no, lo que encontramos en una exploración pues no va a significar que sea lo mismo para toda la antigua Teotihuacán. Y La Ventilla, efectivamente, es un barrio que ahora sabemos que es de población nativa, es de población local, pero hay también otros barrios con habitantes de ascendencia foránea, como es el barrio oaxaqueño o el barrio de los comerciantes, en fin. Y la pregunta que surge de aquí es, ¿qué valor tiene entonces este tipo de prácticas, la deformación craneana, la mutilación dentaria, como un valor identitario para entender esta estructura poblacional de la antigua Teotihuacán? La que sigue, por favor. Y aquí les muestro cuál es, en el fondo, lo más simplificadamente posible, este problema de los modelados intencionales del cráneo en los antiguos mesoamericanos. A la izquierda podemos ver un cráneo no deformado, pues un contorno normal del cráneo, que es el típico cráneo mesoamericano de poblaciones de cráneo redondeado, braquicráneo, que se dice técnicamente, y las modificaciones, el tabular erecto, que es un aplanamiento de la nuca, es una presión por un plano deformatorio que se mantiene en la nuca y en la frente también muchas veces, en el frontal, para dar esta apariencia más elevada, como una nuca muy plana, muy recta, dirigida, bueno, elevándose. Y esta sería una deformación tabular oblicua. Se nota el plano inclinado en la parte inferior de la nuca, del occipital, y por supuesto también el frontal, que puede estar más o menos aplanado, con cierta intensidad. Estas son las dos formas clásicas de las deformaciones, aunque tienen variantes, que creo que son las variantes las que importan mucho. Y quiero mostrarles ahora qué cosa hemos encontrado en el caso de, bueno, estos dos cráneos inclusive son de aquí de Teotihuacán. Les voy a mostrar en qué forma estamos ubicando este fenómeno para los antiguos teotihuacanos. La que sigue. Bueno, para comenzar, el modelado cefálico en el barrio de La Ventilla.
Son cráneos de la ventilla, un cráneo femenino, otro masculino, con una ligera deformación, no están claramente deformados estos dos cráneos. Por eso aquí dice deformación tabular erecta, corresponde a la tabular erecta, pero poco pronunciada. Exhiben formas redondeadas, con frecuencia con un aplanamiento en esta área superior de la nuca. La región obérica, la región lándica, técnicamente hablando, bueno, la parte superior de la nuca, no están claramente deformados, como que en una buena parte hay también cráneos bien deformados, pero en general tienen esta característica. Este sería un cráneo tabular oblicuo que tiene una inclinación, pero este cráneo inclusive es un cráneo de un contexto no funerario. Es posible que haya sido un sacrificado proveniente de otro lugar, no es el común de la población en el sitio de la ventilla. La que sigue, por favor. Aquí tenemos otros dos casos, otro tabular oblicuo, lo mismo, o sea, sí existía el tabular oblicuo, pero en una mínima proporción. Lo vamos a ver después ya cuantificando los casos, los ejemplares que se estudiaron, y esto nos va a dar idea de cuál era el patrón propio de este barrio de la Ventilla. La que sigue, por favor. Bueno, y justamente esto que hemos observado en la Ventilla, había que compararlo con lo de otros sitios, el barrio de los comerciantes, el barrio oaxaqueño que está aquí, la zona del cuartel militar, que también tiene cráneos de un barrio donde hay una presencia de Occidente, michoacana, ¿no? En fin, otros sitios, la que sigue, por favor, otras, que aquí para simplemente para observar en un rápido vistazo, que son muchos lugares donde se han encontrado entierros con modificaciones cefálicas, desde el área oeste, cercana al cuartel militar, sitios periféricos diferentes, el centro ceremonial, la Pirámide del Sol, la Ventilla 92-94 está aquí justamente, Atetelco, esto es ya posterior a lo teotihuacano, Mazapa, barrio de los comerciantes, Teopancasco, otra vez centro ceremonial y periferia, Tlailotlacan, el barrio oaxaqueño, el templo de Quetzalcóatl, que es bien importante como un referente para ver qué cosa pasaba allí. Y son el número de cráneos que se revisan son pocos porque en general están bastante fragmentados, no es posible valorar con cierta certeza a qué tipo de deformación corresponden. Vean, aquí son 18, 14, 16, en el caso de la Ventilla son 18 cráneos que pudimos revisar, en el caso del templo de Quetzalcóatl 21, Teopancasco son 7, bueno, en fin, pero estos materiales ya nos dan una idea de qué cosa está pasando. Contrastar la Ventilla con estos otros sitios que hemos revisado en la literatura, en las publicaciones, lo que han publicado otros autores, y no siempre de manera muy precisa. Ese es el problema, hay que hacer un trabajo que profundice, que precise estas observaciones, registre las características que permitan hacer una valoración más certera. La que sigue, por favor. Por ejemplo, en el sitio cuartel militar, las deformaciones encontradas son muy intensas, como esta que está aquí, y que permiten pensar en que el tipo de aparato deformador pues era una especie de cojinete duro que se aplicaba sujetándolo con vendas. Por eso hay algunas marcas, señales de estas vendas en el frontal y lateralmente. Esto es propio de los pocos cráneos que se encontraron, 8 cráneos que se pudieron examinar en el cuartel militar. La que sigue, por favor. Pero es de formación tabular erecta. Y aquí hay un ejemplo, es tabular erecta, pero se llama fronto-occipital, o sea, frente y occipital, y están involucrados, pero hay una bilobulación, es decir, aquí no se ve muy claramente en esta foto, pero se forma aquí como una hendedura, y efectivamente muchos cráneos, sobre todo los infantiles, tienen un surco sagital, una huella de una banda, como se puede representar aquí, es un tipo de
de instrumento deformatorio diferente, que se puede aquí representar cómo se puede reconstruir, y esta bilobulación es muy típica en los entierros también de la Ventilla y en otros sitios de Teotihuacán. Y la que sigue, por favor, y eso podemos pensar, corresponde justamente a las representaciones en figurillas en arcilla, como estos son figurillas de Michoacán, justamente tomadas de las colecciones del Quai Branly, del museo en París, y claro, se representan con esta hendidura, están aplanadas la frente, y justamente lo que corresponde a la modificación intencional del cráneo, como esta otra, pues eso mismo, pues coinciden los cráneos bilobulados que podemos encontrar en la población nativa de Teotihuacán, pero también de otras, que provienen de otras regiones, de Michoacán, en Oaxaca, la bilobulación también se presenta, o sea que es un carácter que no solamente es teotihuacano, sino compartido con otras poblaciones. La que sigue, los del templo de Quetzalcóatl. Aquí hay una cosa bien interesante. En Teotihuacán la modelación de la cabeza era para hombres y para mujeres, no había ahí diferencia. En el templo de Quetzalcóatl, que son enterramientos de sacrificados, no son nativos teotihuacanos, sino que fue gente traída de otros sitios, pues de uno o de más sitios. Esto es algo que también hemos trabajado con cierto cuidado, y podemos encontrar que los hombres que están ahí presentes en el templo de Quetzalcóatl no tienen deformación cefálica. Este es el tipo del cráneo, los pocos cráneos, que son 9 cráneos que se pueden examinar porque están más o menos completos, este es un caso. Pero las mujeres, porque también hay mujeres, hay hombres y mujeres, las mujeres en su mayoría tienen deformación tabular oblicua. Aquí dice tabular oblicua, que es muy característico, es un patrón que no se encuentra en ningún otro lado. Esto exige más estudios y comparación con otras regiones. En las mujeres la mayoría tienen tabular oblicua y solamente unas pocas no tienen deformación, igual que los hombres. Bueno, este es un patrón muy característico de los entierros del templo de Quetzalcóatl, que no son teotihuacanos. Este es muy importante decirlo, ¿no? La que sigue, por favor. Pues estos son cráneos del templo de Quetzalcóatl, todos son tabulares oblicuos, todos son femeninos. Si viéramos los masculinos, pues no tienen deformación. Es una cosa muy extraña, como si hubiera habido una intención de seleccionar los individuos que fueron sacrificados. ¿Quiénes eran esos individuos sacrificados? Porque además los hombres sin deformación craneal tenían una gran profusión de mutilaciones dentarias, que es otra característica que voy a mencionar más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, para puntualizar más este fenómeno, un estudio comparativo de la Ventilla con otros barrios teotihuacanos, podemos ver aquí cuál es la frecuencia de estos diferentes tipos de modelados. Tabular erecta, que es este color lila, tabular oblicua, el color más vermellón, y los no deformados, los amarillos. Bueno, en la Ventilla la mitad de la población tiene tabular erecta y muchos de ellos bilobulados, como ya dije. Hay algunos que son también tabulares oblicuos y hay muchos que no tienen deformación. Son patrones que podemos estar ya contrastando en los diferentes sitios. En el área oeste cercana al cuartel, la mayoría son tabulares erectos. Teopancasco, la mayoría tabulares erectos. Sitios periféricos, la mayoría tabulares erectos. Estos tabulares oblicuos son siempre el número menor y pocos los no deformados. Aquí la Ventilla, curiosamente, pues tiene un buen número de no deformados. La que sigue, por favor, otros sitios, para que vean. Tlailotlacan, barrio oaxaqueño, ahí es al revés, la mayoría son deformados tabulares oblicuos, igual que en Oaxaca, igual son de origen oaxaqueño. Y hay también tabulares erectos y no deformados, como en el templo de Quetzalcóatl. Pues aquí está, templo de Quetzalcóatl, la mayoría son no deformados, porque la mayoría eran masculinos, los sacrificados en el templo, y las mujeres todas con deformaciones tabulares oblicuas. Bueno, pues este es un panorama
de lo que podemos observar, que sí requiere mucho análisis, y claro, no son números estadísticamente con poder para lograr ya conclusiones sólidas, pero están mostrando ya que los patrones deformatorios de la cabeza tienen un valor para mostrar estos perfiles culturales de los pueblos, de las etnias que participaron en la población teotihuacana antigua. Bueno, la que sigue, por favor. Esto corresponde ahora a la mutilación dentaria. Ahora se prefiere el término de decoración dentaria. Mutilación pues es semánticamente un término un poco violento. Decoración, asumiendo que la modificación cultural de los dientes, sobre todo los incisivos centrales, los incisivos superiores y los caninos inclusive, o los inferiores también, eran alterados en su forma por propósitos puramente de gusto, de estética. Quizá originalmente tuvieron otra función, igual que las deformaciones. Originalmente pudieron haber sido más indicadores de estatus o de ocupación o de tipo mágico, y que después se generalizaron como una costumbre simplemente. Pero en el caso de las mutilaciones dentarias fue un trabajo pionero y absolutamente importante, reconocidamente importante, del profesor Javier Romero. Esta es la tabla de mutilaciones dentarias. Los incisivos, si tienen una ranura o dos o tres en el borde incisal, el borde cortante de los incisivos, si afectan un ángulo o los dos ángulos, si tienen también la cara anterior con alguna modificación, si tienen incrustaciones de piedras semipreciosas. Bueno, aquí está la E, la F, que tiene una combinación de estas anteriores, y sobre todo este F, aquí está mal, esta es una E, son todos los que tienen incrustaciones muy complicadas. Bueno, estos son, con algunos, justamente al explorarse los entierros del templo de Quetzalcóatl, ahí surgieron muchísimos casos. Esto es una cosa bien interesante porque en Teotihuacán son muy pocos, solamente A y B, hay ahorita los vamos a ver, y B solamente son los pocos casos que hay en Teotihuacán y en un mínimo de sujetos. En cambio, en el templo de Quetzalcóatl, el 48% de los sujetos tenían mutilaciones o incrustaciones dentarias. La que sigue, por favor. Justamente aquí lo tenemos, en la ventilla. ¿Qué cosa encontramos? Solamente estos dos tipos de mutilación, el A y el B en una forma y aquí en dos. Estos son lo que es en pocos casos solamente. En cambio, en el templo de Quetzalcóatl, la profusión de tipos de mutilación, incluyendo las incrustaciones dentarias. Aquí, todo esto nos muestra que son gente que no era originaria de Teotihuacán, fue traída de fuera. Yo diría, ni siquiera fueron inmigrantes, fueron gente que fue traída de fuera para este propósito ritual, ceremonial, a la hora de construir el templo de la serpiente emplumada. Y eso nos está mostrando que este tipo de modificación cultural en los dientes, pues tiene un gran valor para mostrar. En este caso, Teotihuacán no había la costumbre, es una costumbre que se practicaba de manera mínima. La que sigue, por favor. Este es un caso de un entierro masculino del templo de Quetzalcóatl. Y les decía, los hombres no tienen deformación craneana, pero sí tienen incrustaciones, mutilaciones de los dientes. Y son un patrón muy complejo que hemos encontrado se encuentra solamente en la zona maya o en la región oaxaqueña. Pero en la región oaxaqueña, en la región maya es muy posterior, corresponde al clásico superior, en tanto que estos cráneos son de 200 a 300 después de Cristo. Son muy antiguos, son más antiguos que en la zona maya. La propuesta sería al revés. Esta práctica fue del centro de México para allá. Bueno, no, creo que la razón es otra. En Oaxaca las incrustaciones dentarias son muy antiguas, entonces es posible que estas incrustaciones provengan de individuos del área oaxaqueña. Y justamente cuando ya se han hecho estudios isotópicos, han mostrado que por lo menos muchos de estos individuos sí provienen de la región oaxaqueña.
Así que bueno, esto muestra que también este otro carácter es importante que se pueda profundizar en su análisis. Yo aquí estoy reviviendo un poco muchos datos que se me han quedado por allí. Espero que ahora tenga un poco más de tiempo de volver sobre ellos. Para mí esta plática ha sido un estímulo para reconsiderar muchas de las informaciones pues que se han quedado un poco a nivel descriptivo, y hay que integrarlas y tratar de ir más a fondo. Hay ahora ya publicaciones recientes que quizá esto aumente la posibilidad de poder analizar el fenómeno del carácter identitario, de la deformación, de la modificación intencional de la cabeza y de las decoraciones dentarias en el caso particular de Teotihuacán. Estudios comparativos, creo que eso hace mucha falta en el estudio de las poblaciones antiguas de México desde la perspectiva de la antropología física, o si queremos desde la perspectiva de la bioarqueología, que lo que está haciendo es tratar de integrar el dato biológico del esqueleto con los contextos arqueológicos, que justamente es lo que se requiere para poder dar un sentido a la información que se obtiene, una reconstrucción de la vida social, de los perfiles culturales de las antiguas poblaciones. Y esto es lo que creo es el momento de la investigación en México. Por fortuna estamos acudiendo a un reencuentro de estas tradiciones que se mantenían en gran parte separadas, de estudiar por un lado el aspecto cultural y por el otro lado el aspecto biológico. No, son elementos que están íntimamente ligados, muy intrincados, y que hay que trabajar en conjunto, en equipos en donde participan arqueólogos, antropólogos físicos, inclusive etnohistoriadores. Toda la información que deriva de las fuentes es muy importante, aunque sean de épocas más recientes, siempre tienen proyección hacia tiempos anteriores. Bueno, la que sigue, por favor. Yo por eso pongo aquí como a modo de conclusiones, porque hay mucho más que hacer y profundizar. Y precisar lo que ahora yo les he dicho. En la ventilla prevalece el modelado fronto-occipital erecto, lo que llaman, con aplanamiento lántico en la parte superior de la nuca, y las formas bilobuladas. Y por supuesto también existen los tabulares oblicuos. O sea, lo que ha dicho Linda Manzanilla, que en estos barrios locales, barrios de gente local, teotihuacana, hay ya también presencia de individuos de otras procedencias. Yo creo que, o sea, físicamente hay gente de otras procedencias, o hay también ya el influjo de características que vienen de fuera, aunque sigue predominando la forma típica de modelado, que es la tabular erecta. En los barrios teotihuacanos con población de ascendencia foránea es más frecuente, al contrario, el modelado tabular oblicuo, ya lo había mencionado, y la presencia de cráneos no deformados, que también es otra cosa importante. Explicar por qué algunos individuos no eran deformados, qué significado tiene. Hemos hecho mucha insistencia en el modelado intencional, pero aquellos que no los modelaban, ¿por qué razón? Esto es algo también que me parece vale la pena continuar la reflexión. Y claro, aquí menciono el contraste que se establece con el patrón deformatorio encontrado en el templo de Quetzalcóatl. Que ahí está una clave para poder entender mucho de esto que estoy ahora comentando. Y hay una zona clave que no conocemos tampoco, que es la costa de Veracruz. Las culturas de la costa veracruzana, y bueno, en general de la costa del Golfo, hay poco trabajo realizado. Mucha información arqueológica, pero no hay trabajo realizado en restos esqueléticos de esta zona. Entonces, bueno, esto nos falta porque es posible que estas incrustaciones dentarias también provengan de la región veracruzana. Bueno, ¿qué cosa pasa? La consideración cronológica, esto que yo les he mencionado, se mantiene a través de la historia teotihuacana, pero en Mazapa vamos a encontrar que ya disminuye la presencia del modelado tabular oblicuo y aumenta la de los cráneos no deformados. Correspondería esto a la presencia de grupos que vienen de fuera y que no tenían tan acentuada la práctica deformatoria de la cabeza. Bueno, esto es una posibilidad que hay que explorar, ¿no? Hay que continuar entonces trabajando con esta visión de una utilidad del modelado craneal como factor de identidad étnica. Creo que esto es muy importante que se precise, que se
pueda concretar esta perspectiva de análisis y no solamente las clasificaciones tipológicas, pues que sí son importantes y han estado en boga mucho tiempo, pero que se requiere una interpretación social, histórica de estas prácticas culturales y que por eso se exige la integración del dato arqueológico con el dato de la biología esquelética. La que sigue, por favor. Creo que ya es... Bueno, solamente me resta ahora, para concluir, pues hacer una rememoración de Rubén Cabrera. Con eso quiero terminar. A una persona a quien estimé mucho, muchos años, 60 años de conocernos, y que pues ahora se le extraña, pero está presente. Pues que quiero hacer esta observación final de la memoria de Rubén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Serrano, por esta magnífica presentación. Y solamente quisiera comentar, aprovechando que tengo el micrófono en la mano, acerca de la figurilla. Bueno, dijiste varias cosas importantes, entre ellas la importancia de la bioarqueología como para estudiar el contexto social y poder tener una información más integral, que es básica y que de alguna manera no hemos retomado en muchos de los estudios arqueológicos que hacemos. Entonces, ese señalamiento que hace el doctor Carlos Serrano es súper importante y sí nos sumamos a esa propuesta. La otra es una pregunta muy personal, pero la quiero compartir. La figurilla que presentaste al principio del jugador de pelota tiene esa deformación oblicua, tabular oblicua, craneana, y obedece probablemente, no sé si lo mencionaste, pero obedece probablemente a que es foráneo, probablemente del Golfo, porque fue encontrado en San Francisco Mazapa, en un salvamento, esa figurilla, ese jugador de pelota, y hay otros jugadores de pelota que se han encontrado, pero fuera de contexto, que formaban parte de la colección Stadenhaven. Entonces, la importancia de hacer ese tipo de estudios como identidad étnica me parece importante. La pregunta era, ¿sí sabías que era de San Francisco Mazapa, esa figurita? No, no lo sabía. Esa figurita, algún colega me envió y pues me pareció muy interesante y dije, con esta voy a ponerla en el... Ha de haber sido el colega Sergio Gómez, que se la facilitamos en algún momento, pero tuve la fortuna de encontrarla yo en excavación ahí por eso la reconocí, está aquí en el museo, hacemos el comercial. Pero muchas gracias y Edwin, por favor, continuamos. Gracias nuevamente. Bueno, solamente quería decir antes de terminar que Rubén siempre tuvo este interés de conjuntar la información, por eso la relación académica que además de la amistosa que pudimos establecer, ¿no? Él siempre me decía, esto hay que trabajarlo y todos los datos arqueológicos que requieras aquí están, ¿no? O sea, no existía entonces todavía formalizado el concepto de bioarqueología, pero en la práctica estaba él tratando de hacerlo y me decía, todo lo que sirva para generar nuevo conocimiento hay que hacerlo. Estaba totalmente de acuerdo con él y pudimos trabajar en muchos aspectos. Hay cosas que no pudimos porque no tuvimos el tiempo suficiente, ni él ni yo, pero yo creo que eso es lo que es el futuro, esta colaboración que debe existir. Pues muchas gracias. El tema que nos impartirán proyectos Teotihuacán 1962, 1964, 1980, 1982, sus entornos sociopolíticos. Con ustedes, el arqueólogo Ignacio Rodríguez García. Buenos días a todos. Yo no voy a usar imágenes, entonces si quieren apagar el proyector y prender la luz de aquí estaría muy bien. Ante todo, bueno, quiero agradecer a las autoridades de la zona arqueológica y del Centro de Estudios Teotihuacanos y a los organizadores del homenaje a Rubén, el haberme invitado, el haberme tenido
en su mente para participar en este merecidísimo homenaje. También me da mucho gusto que esté aquí presente mi compañero de generación y director del INA desde hace ya varios años, el profesor Diego Prieto. Y por supuesto, me da muchísimo gusto ver a la familia de Rubén, sí, que hacía mucho que no los veía, no me acuerdo desde qué, no me acuerdo, pero ya tenía un buen tiempo. Bien, voy a leer el texto. Está interrelacionado con los problemas de Teotihuacán, los problemas académicos de Teotihuacán y también con los contextos sociopolíticos, porque siempre ha sido una de mis preocupaciones el que intentamos que la arqueología no está aislada, no está en una torre de marfil dedicada nada más a producir relatorías sobre cómo fueron los teotihuacanos, cómo construyeron sus edificios, cómo enterraban a sus muertos, etcétera, etcétera, sino que son sobre todo acciones que realizamos contemporáneamente y que sirven para reforzar en la población mexicana la identidad nacional, el concepto de mexicanidad. Y como he dicho en otros foros, esto deja no a un lado, pero sí paralelamente, el papel del arqueólogo, del antropólogo en general, en particular del arqueólogo, que no es nada más un científico social, es sobre todo a los ojos del Estado mexicano y particularmente quienes trabajamos en el INA, somos ideólogos. Parte de nuestro trabajo, o quizá la más importante, es contribuir a construir ese sentimiento de identidad. Bien, ya se dijo el título, lo dedico a Rubén Cabrera Castro, arqueólogo esencial del INA. Rubén y mis pininos en el trabajo de campo. Conocí someramente a Rubén en 1975 cuando entré al INA, el milenio pasado, al entonces Departamento de Monumentos Prehispánicos, en el cual él llevaba no sé cuántos años ya. Pero sería en 1976 cuando, en ocasión de un salvamento arqueológico en la futura área de embalse de la presa Chicayán, en el norte del estado de Veracruz, tuve la fortuna de colaborar con él gracias a que el equipo que se encargaría del salvamento se conformó como colcha de viejita, con parches constituidos por investigadores de otros proyectos del departamento mencionado. María Teresa García, Fernando López y yo fuimos la aportación del proyecto Tepeapulco al salvamento arqueológico en Chicayán, un accidente de tráfico que nos involucró a los tres unas semanas antes de partir a Veracruz, dejó fuera de combate a Tere, quien así perdió la oportunidad de trabajar con Rubén. Rubén fue designado jefe de los trabajos de campo, si bien el doctor Piñachán era el director formal. Así, en febrero o marzo de 1976 partí hacia lo que entonces para mí constituía una aventura, junto con el equipo de trabajo conformado por el propio Rubén, Alejandro Martínez, Trinidad Durán, Pedro Ortega, Eber Montaño, Ángeles Segura y Fernando López. Como chofer iba el inefable Luis Osorio, quien había sido hasta poco antes chofer del arqueólogo Jorge Acosta. Aún recuerdo vívidamente que el día de la salida a Veracruz nos reunimos a las 7 de la mañana en el edificio del INA en la calle de Córdoba, y que Rubén llegó acompañado de la mujer de su vida, Mercedes, quien cargaba en brazos a Rubén chico, y de su hija Oralia, entonces de 7 u 8 años de edad, quien no participó en la emotiva despedida a su padre, ocupada como estaba en correr de un lado a otro a lo largo de la banqueta de Córdoba 45. También recuerdo que cuando Mercedes se despidió del resto del equipo nos dijo: les encargo mucho a Rubén. Y todavía no me explico por qué cuando nos dijo estas palabras me veía solo a mí. Quedará para otra ocasión que les platique las aventuras y vicisitudes ocurridas durante el trabajo de campo en Chicayán, incluidas las acontecidas durante las 2 o 3 visitas que nos hizo Piñachán. Bueno, pensándolo bien, mejor esas visitas no las comento. Quiero declarar también aquí que Rubén me llevó de la mano en mis pininos en el reconocimiento de los diferentes contextos y épocas de ocupación en las estructuras arquitectónicas que excavamos, tanto huastecas como algunas totonacas. Fui muy afortunado.
Olvidaba decir que esta chiquilla que corría en la banqueta de Córdoba 45, después sería mi alumna en la ENA. No me lo imaginaba en ese entonces, y menos que andando el tiempo incluso se doctorara. Rubén y la política nacional. Una noche, cuando todo el equipo arqueológico del Salvamento en Chicayán estábamos en nuestro campamento, ocupados en cenar y espantarnos los fieros mosquitos, Rubén me sorprendió al comentarme que él era miembro activo de un partido político. Me parece que era el Popular Socialista, aquel fundado por Lombardo Toledano en 1948, y que acudía regularmente a sus asambleas. La dinámica del trabajo impidió que Rubén y yo platicáramos más sobre política, pero cuando acabó el salvamento y ya estábamos de regreso en la Ciudad de México, comentamos varios temas en los que él justificó por qué su partido se había ido a la cargada, sumándose al destapamiento de José López Portillo como candidato del PRI a la presidencia de la República para el sexenio 1976-1982. Asimismo, me platicó cómo, años antes, fue reclutado por un amigo para integrarse al partido, algo que sucedió, aunque no estoy muy seguro de mi memoria, cuando Rubén trabajaba en el salvamento de la línea 1 del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Recuerdo muy bien con qué satisfacción me mostró su credencial que lo acreditaba como miembro del partido. Quienes conocimos a Rubén sabemos que él no era polemista, y menos aún que expresara preferencias políticas y las defendiera rabiosamente. Era un hombre tranquilo que reservaba su energía y capacidad para el trabajo arqueológico, lo que no significaba que careciera de convicciones sociales, lo que comprobé una y otra vez en innumerables pláticas sobre el acontecer político nacional. Rubén siempre sopesó su actuar y creo que desde muy temprano en su práctica laboral en el INAH se decantó por mostrarse institucional, apegado éticamente a la profesión que eligió. A partir de febrero de 1981 tuve la fortuna, después de participar en el proyecto Templo Mayor, que dirigió Eduardo Matos, de colaborar nuevamente con Rubén, ahora en el proyecto arqueológico Teotihuacán, PAT, 1982, que él dirigía desde que le fue asignado en el segundo semestre de 1980. Me complace que la opinión positiva que Rubén tuvo de mi trabajo en Chicayán no solo me abriera las puertas del PAT, sino que incluso me encargó la supervisión de los frentes de los trabajos en los frentes de excavación al sur del río San Juan, al tiempo que la supervisión al norte del río la hizo recaer en Noel Morelos. Rubén, por supuesto, supervisaba la totalidad del proyecto, incluyendo los frentes de excavación que él instauró en la periferia de la antigua ciudad. La conciencia política que Rubén tenía encontró en Noel y en mí eco, y nos condujo a los tres a discusiones sobre el papel político e ideológico de la arqueología mexicana, su rol en el presidencialismo y la apreciación que en el extranjero se tenía de nuestra academia. Con frecuencia tuvimos oportunidad de discutir en mayor o menor medida, además de los temas arqueológicos de Teotihuacán, sobre estos aspectos ideológicos con académicos de la talla de René Milón, Augusto Molina, Paul Gendrop, Arturo Romano, Enrique Nalda, José Luis Lorenzo, Enrique Florescano y Jaime Litvak, entre otros. La receptividad a nuestras ideas por parte de estos colegas y maestros nos animó a escribir el artículo Los proyectos arqueológicos coyunturales, firmado por los tres, Rubén, Noel y yo. Ese artículo está en este libro, que es el tercero que produjimos en ese proyecto. Publicado en nuestro tercer libro colectivo. Hasta donde sé, este artículo es el primer caso de un texto autocrítico en las memorias de un proyecto arqueológico en México. Rubén y los entornos sociopolíticos. Rubén estuvo inmerso en tres grandes proyectos coyunturales en Teotihuacán, el de 1962-64, el de 1980-82 y el de La Ventilla, iniciado en 1992. En lo que sigue expondré muy sucintamente el entorno sociopolítico de los dos primeros, pues sobre el entorno del proyecto La Ventilla ya publiqué un artículo en la memoria del mismo, intitulado El proyecto La Ventilla 1992-94, aporte arqueológico y patrimonial,
que es este libro y que por cierto está a la venta, o no sé si regalado aquí afuera, ¿no? Proyecto Teotihuacán 1962-1964. Rubén me dijo que en este proyecto trabajó primero como dibujante y luego excavando como estudiante de arqueología. Me comentó que él había sido contratado como dibujante para realizar copias de varios murales que se habrían de utilizar en un propuesto Museo de la Pintura Mural, pero que esta propuesta había sido hecha en los planteamientos de la primera de las 3 temporadas que el arqueólogo Jorge Acosta había realizado en la Plaza de la Luna entre 1960 y 1962. Estos trabajos fueron el antecedente del proyecto 62-64. Cuando Rubén llegó a trabajar al proyecto Teotihuacán de 1962-64, nadie le mencionó nada de ningún museo de murales y lo pusieron a hacer planos arquitectónicos. Aunque hubo un cierto desencanto, pues los murales teotihuacanos son muy atractivos, Rubén me dijo que así estuvo mejor, porque él se sentía más capacitado para el dibujo técnico que para el artístico. En el ámbito nacional, el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, se caracterizó por un fuerte presidencialismo y una cierta nostalgia por la época cardenista. Se nacionalizó la industria eléctrica cuando se compra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que era de propiedad belga. Esta nacionalización no fue mediante expropiación, sino a través de una simple operación de compraventa. Se atienden las necesidades de vivienda de la clase baja, continuando el experimento de las unidades habitacionales, al construirse la unidad Kennedy en la Ciudad de México. El Estado se asume paternal, creando los libros de texto gratuitos para alumnos de educación primaria y dotando a los niños de un desayuno diario a costo simbólico, 20 centavos, etc. En el ámbito internacional, el Estado mexicano pone a nuestro país en un preponderante papel en el concierto de las naciones, ya relevante desde que México no rompió relaciones diplomáticas con Cuba, luego de que su revolución se declarara socialista. Desde que se obtuvo en 1964 la sede para los Juegos Olímpicos de 1968, siendo el primer país del tercer mundo en lograrlo. Y especialmente a partir de la propuesta de 1964 del presidente López Mateos de establecer el que se llamaría Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco, que se firmaría hasta el 14 de febrero de 1967. Este tratado sería la base de una política internacional tendiente a la desnuclearización, sobre todo en Latinoamérica, que le valdría a México su primer premio Nobel, el de la Paz de 1982, concedido al diplomático Alfonso García Robles. En cuanto a la arqueología y la cultura en general, en el sexenio de López Mateos se crea el Museo Nacional de las Culturas, hoy Museo Nacional de las Culturas del Mundo, el Nacional del Virreinato y el nuevo recinto del Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Todas estas acciones complementan el proyecto Teotihuacán y todas son concebidas para atraer a los turistas y para remachar en la población el papel señero del Estado en la construcción de la identidad nacional. El interés turístico es tal que, por fin, se les da a los guías de turistas reconocimiento gremial, lo que lleva a la creación de la Agrupación de Guías, Choferes y Prestadores de Servicios Turísticos, Adolfo López Mateos, así se llamaba, que toma el nombre del mandatario como muestra de agradecimiento. Incluso vi por ahí algunos exalumnos míos en esa agrupación. Los guías de turistas, además, son dotados de placas de circulación para sus automóviles de servicio. Las placas llevaban las siglas SET, Servicio Exclusivo de Turismo. Proyecto Arqueológico Teotihuacán 1980-1982. Rubén me confesó que él llegó a la dirección de este proyecto por dos razones. Primero, porque el director originalmente propuesto, Eduardo Contreras, padre, tenía visiones claramente reconstructoras, añoradas del proyecto 1962-64, lo que no gustó a las altas autoridades arqueológicas de la época. En segundo lugar, porque entre esas altas autoridades había agudos conflictos internos que hacían que no se pusieran de acuerdo en quién debía ser el director sustituto
de tan magno y lucidor proyecto, ya que varios nombres que se manejaron fueron vetados por una u otra facción. Como urgía que el proyecto avanzara, pues era un proyecto coyuntural presidencial, se llegó a un acuerdo de compromiso y Rubén fue elegido porque él era neutral, entre comillas, ¿no? Pongo neutral. Rubén aceptó la dirección del proyecto no porque a él le interesara mucho Teotihuacán. De hecho, él lamentaba tener que posponer los análisis de materiales que había recuperado en varios trabajos en Michoacán. Él aceptó encargarse del PAT porque, como mencioné líneas arriba, él era institucional y comprendió que el INAH no podía dar una mala imagen a los ojos del presidente José López Portillo. Una condición que puso fue la de formar su propio equipo de colaboradores sin que se los sabotearan las facciones en pugna. Así, un grupo de arqueólogos que trabajaba en el proyecto desde 1980 salió y llegué yo para reforzar el plan de trabajo que Rubén y Noel Morelos estaban ideando. Por cierto, entre mis contribuciones al plan de trabajo del PAT estuvo la de crear una biblioteca para que el personal del proyecto no tuviera que ir a consultar otras en la Ciudad de México. Rubén se entusiasmó con la idea y asignó una caseta de lámina para albergarla y contrató a un joven imberbe para que, bajo mi supervisión, organizara los materiales e índices respectivos. Creo recordar que ese joven imberbe estaba estudiando biología cuando fue contratado para la biblioteca, pero durante su labor en esta cambió de carrera y entró a la ENA a estudiar arqueología y ahí se graduó. Posteriormente se hizo famoso. Si mi memoria no me falla, se llamaba Sergio Gómez Chávez. Es de justicia mencionar y agradecer que entre los primeros acervos que llegaron a la biblioteca del PAT estuvo un importante número de publicaciones del Centro de Estudios de Investigaciones y Estudios sobre Antropología Social, Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social que Eduardo Matos me cedió cuando fue director de esta institución. Por otro lado, me complace mucho leer esta ponencia en este recinto que resguarda la biblioteca que fundé. Bien, en el ámbito nacional, el sexenio de López Portillo, de 1976 a 1982, inició con un desmedido optimismo por el boom petrolero y pidiendo perdón a los desheredados. Para mejorar la situación de estos, se incrementa la deuda pública hasta que llega a $59,000 millones a fines de 1982, pero los desheredados siguieron igual. Se reorganiza a fondo la administración pública, aunque por fortuna esta reorganización no afecta mayormente a la SEP, a la que pertenecía el INAH. Un acto muy resonante durante el sexenio fue la liberación de presos políticos a fin de acabar con la guerra sucia que afligía al país desde fines de los años 50 del siglo XX. Y lo que más se recuerda del sexenio fue la suspensión de pagos a acreedores extranjeros, medida que en el siglo XIX provocó la intervención francesa, lo que generó una inestabilidad económica que culminaría con una nueva devaluación del peso, a pesar de la perruna defensa que del mismo declarara López Portillo. En el ámbito internacional, el sexenio destaca porque se restablecen las relaciones con España a la muerte de Francisco Franco. El sexenio muestra solidaridad con Argentina cuando ésta invade las islas Falkland, que los argentinos llaman Malvinas, y con Panamá sobre la cuestión del canal. Se rompen las relaciones con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Y el sexenio enoja a los Estados Unidos cuando, de la mano con la liberación de presos políticos, se da reconocimiento al Partido Comunista Mexicano, incluso ocupando algunos comunistas curules en el Congreso. Y recibe de buen grado a Erich Honecker, presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, y a Maurice Bishop, primer ministro de Granada, quien después sería asesinado en un golpe de Estado seguido de una invasión armada estadounidense. Tuve oportunidad de conocerlos a ambos, a Honecker y a Bishop, cuando vinieron a Teotihuacán. En cuanto a la arqueología, en este sexenio, desde luego que destaca la creación de los proyectos Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México y el PAT. Yo trabajé en los dos. Este apoyo a la arqueología se dio, sin duda, gracias a la gestión del historiador Gastón García Cantú, nombrado por López Portillo como director del INAH durante todo el sexenio. Don Gas, como lo llamábamos, además era defensor del patrimonio cultural,
Quiero citar ahora una columna periodística de La Jornada que se publicó en abril pasado, en abril de 2023. Empieza la cita. A García Cantú se debe la confección de un instrumento legal protector de lugares históricos que funcionarios gubernamentales o sus familiares usaban para efectuar fiestas de todo tipo. Carmen Romano, esposa del presidente José López Portillo, era dada a organizar convites en el castillo de Chapultepec. Como director del INAH, don Gastón se entrevistó con López Portillo para solicitarle que impidiera las fiestas de su esposa. El presidente le respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y por tanto no podía cancelar el acto. El historiador, don Gas, al que habría que organizarle un gran reconocimiento nacional, insistió en que el castillo estaba en peligro y le propuso que el Ejecutivo Federal expidiera un acuerdo prohibiendo que los centros históricos o prehispánicos fueran sitios de reuniones sociales. Finalmente el mandatario aceptó, aunque la francachela de su consorte no fue cancelada. El decreto contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del INAH. Fin de la cita. Yo no recuerdo este episodio, pero sí que, gracias a don Gas, muchos empleados contratados por el PAT recibieron su basificación por su orden directa. Entre los arqueólogos, Noel Morelos, Herendia Contrera, María Eugenia Romero y creo que también Marta Monzón estuvieron entre los beneficiados. Rubén y mis discusiones inconclusas con él. Rubén se me adelantó al Mictlán y espero que cuando lo alcance retomemos la discusión de varios temas que tuvimos que suspender porque primero yo tomé otros derroteros profesionales y segundo por su delicada salud en los últimos años. Quedó en el tintero dilucidar la función de la Plaza de los Glifos, las rutas de importación y distribución de la cerámica Naranjado Delgado, la abrupta caída de la magnífica ciudad de Teotihuacán del Clásico hacia el mísero derrotero Coyotlatelco y Mazapa, la estrategia para excavar la plaza norte de la Ciudadela, la similitud entre Teotihuacán y Copán y la situación del INAH durante la 4T. Y cuando discutamos estos temas con un mezcalito en la mano y otros entre pecho y espalda, le concederé que como música de fondo ponga ese himno que dice: por los caminos del sur, vámonos. Gracias. Gracias, Ignacio, por este anecdotario. Bueno, déjenme decirles que los arqueólogos nos distinguimos o nos critican por ser muy detallistas, muy descriptivos y poco interpretativos, o exageramos en hacer interpretaciones, luego nos cuestionamos sin contexto. Pero también, y lo acaba de demostrar Ignacio, nos gusta contar historias. Y bueno, para ejemplo, lo que acabamos de escuchar, que nos recuerda a un Rubén más allá de la cuestión técnica, sino en la condición humana y también en el contexto sociopolítico, con aspectos que no sabíamos, por lo menos yo no sabía y te lo agradezco mucho. Por ejemplo, saber su participación política en el Partido Popular Socialista que creó Vicente Lombardo Toledano, y todas esas anécdotas que nos cuentas pues nos dan una idea más completa del profesor Rubén que conocimos, pero cada quien lo conoció de una manera distinta. Entonces, gracias, gracias, gracias. Un aplauso para el ponente. Gracias. Y le vamos a hacer entrega de un reconocimiento que mi compañera Elisa tiene para ti. Muchas gracias. Gobierno de México.